Óscar Chávez nació en la Ciudad de México. Es cantante, director y actor de teatro, cine, televisión y radio. Obtuvo los premios La Diosa de Plata y El Heraldo por su actuación en la película Los Caifanes en 1966. La actividad que más lo ha caracterizado en público es la de cantante y por la cual es conocido internacionalmente. Sus presentaciones incluyen recitales en el Festival de la OTI, el Poliforum Cultural Siqueiros y el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, en el Festival de la Canción de Protesta, el Festival de Varadero y el Palacio de Bellas Artes de Cuba, en la Plaza Colón de Madrid, así como en el Auditorio Nacional aquí en México. Ha recibido cargos honoríficos como representante por México ante el Comité Internacional Permanente de la Nueva Canción. También recibió la medalla Mi Vida en el Teatro por el International Theatre Institute. En 2002 le fue entregado el premio de honor del Cubadisco en el festival dedicado a México en La Habana, Cuba, y las lunas del Auditorio Nacional en su 50º aniversario dentro de la categoría Investigación y Recuperación Musical. Óscar Chávez, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Óscar, ¿cómo llegas a esta posición de uno de los cantantes importantes de este país en términos de lo que es este concepto, o era ese concepto de música, algunos le llamaban de protesta? ¿Tiene que ver con una militancia política desde chavo? No, específicamente así en relación a algún partido. Bueno, en esas épocas no se podía nada, pero bueno. No. Pero sí, siempre me he considerado gente de izquierda, eso sí, hasta la fecha, digan lo que digan, inclusive los de izquierda. Pero tú llegas entonces a partir de ¿qué es lo que te atrae de una u otra manera con respecto al canto? Pues el interés, el cariño, la curiosidad, inclusive de la canción antigua, que siempre desde niño, ¿no? De alguna manera abrevé, porque mi padre cantaba, nunca profesionalmente, pero cantaba muy, muy bien. Y en la familia varias gentes cantaban y cantaban viejas canciones, antiguas canciones de todo tipo. Y bueno, se me quedó ese gusto. Entraste en la época de los 60 a hacer incluso cine, Los Caifanes, la famosa película. Eso era el principio de lo que sería pues era difícil en esa época hacer este tipo de películas, ¿no? Era un México donde la posibilidad de expresarse era bastante limitada. Era muy difícil, sí, eran tiempos difíciles, pero había rendijas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, yo me metí a estudiar a la Escuela de Teatro de Bellas Artes, afortunadamente. Luego tuve la maravillosa oportunidad de trabajar en la estación de radio de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Qué curioso, dentro de la universidad yo tuve mi universidad, ¿no? En la radio. Que en la radio me permitió desarrollar mucho como actor, aprendí a producir programas como locutor, como productor, estuve bastante tiempo. Y al mismo tiempo empecé a cantar en las facultades de la UNAM, del Poli. Canté mucho tiempo en los ámbitos estudiantiles, sobre todo. Y poco a poco se fue dando la oportunidad de hacer cine. Y en fin, ¿Tuvieron alguna y ahí seguimos. ¿Con Los Caifanes tuvieron alguna presión interna que dijeran esto no se puede salir? Era un tipo de cine bastante difícil de aceptar para la época. No tuvimos alguna, tuvimos todas las dificultades. ¿Qué pasaba? ¿Qué te decían? ¿Censura? Censura previa, había muchos conflictos, sobre todo eso nos hizo mucha mella. Había muchos conflictos intergremiales de los sindicatos relacionados con el cine, los Estudios América, los Churubusco, todos contra todos. Y los líderes, se agarraban del chongo cada rato, ¿no? Y nos tocó en pleno, esos conflictos nos tocaron en pleno en la filmación de la película. Y bueno, por decirlo rápido, la filmación se suspendió como 16 veces mientras la estábamos haciéndola. Y la mayoría de la película se hizo en la calle, no había producción, no había mucho dinero. La película costó menos de $1 millón costó la película. De los entonces. Pero era y se hizo contra todo, contra viento y marea.
Definitivamente fue un trabajo muy, muy difícil, pero muy aleccionador también. Aprendimos todo también nosotros, los que trabajamos en la película. Claro, cuando tú empiezas a cantar en esa época, bueno, pues te agarra el 68. ¿Qué le pasa a Oscar Chávez en el 68? El 68 sigo cantando en las facultades. En el 68 canto yo en la explanada, cuando estaban los cocolazos bien fuertes. Canto en la explanada universitaria. Ahí, lo digo con todo orgullo porque hay pruebas. Hay pruebas, hay videos de eso. Hay videos de eso. Exactamente. Y fotos de Héctor García, en fin, hay recuerdos muy interesantes de esa época, ¿no? Y bueno, canto en todos lados. Canto en la UNAM, en la explanada, canto acá en el Poli, canto en las normales, ya no me acuerdo, pero ando cantando en todos lados. ¿Y qué pasa con el gobierno en ese momento frente a ti? ¿Eres visto como un simple, pues ahora sí que cantante de música o de canciones de protesta, o sí te identificaron como alguien que había que callar? No, de manera directa nunca me callaron la boca, por decirlo claro. Pero indirectamente sí había presiones de que no salieran algunos discos. Yo afortunadamente ya grababa. Yo empecé a grabar en los años 63, 64, por ahí, mis primeros discos. Entonces ya para el 68 yo ya llevaba la película Los Caifanes, ya llevaba yo como unos 7, 8 discos grabados. Y se me calificó de protesta nada más porque sí he cantado siempre canción política, ¿no? Pero la mayor parte de mi producción es música tradicional, tradicional mexicana sobre todo y latinoamericana también. Música que de una u otra manera termina por entrar en lo que podríamos llamar esta nueva visión de lo que es la canción mexicana, o sea, de lo que era la canción mexicana tradicional a lo que entra Oscar Chávez. Hay un cambio fundamental, Oscar. Sí, claro, bueno, el principal cambio es el olvido. Nadie recuerda, nadie quiere recordar, ¿no? O no le dan importancia. Los medios, hablando en general, los medios masivos de información, hablamos de las disqueras, la prensa, la televisión, el radio, el cine, todos los medios, que es tremendo, no le dan importancia a la canción tradicional, ¿no? No nada más en nuestro país, en muchos, no sé si en todos, ¿no? Pero en el nuestro es evidente que no. Y bueno, se va, de alguna manera se va denigrando, se va envileciendo, ¿no? Lo que es el concepto de la canción tradicional. Porque sigue existiendo, ¿no? Hablar de canción tradicional no es decir que ya se murió, o que ya se acabó, o que ya no existe, no, sigue. La canción tradicional sigue, la canción que se hace en los barrios, en los pueblos, en la provincia, entonces sigue, hay compositores, hay ejecutantes, hay todo. Pero nadie los toma en cuenta, no hay espacios. Eso es la verdad. Para esa parte. Estamos platicando aquí con Oscar Chávez en Línea Directa. Oscar Chávez, en los años 70 grabas las famosas parodias políticas, que la verdad es que era algo que, pues es cierto, teníamos toda una cultura, digamos, de la clandestinidad en este país a raíz del 68 y antes los famosos cómics de los, ¿te acuerdas? Los supermachos, los agachados. Sí, mi amigo Rius. Tu amigo Rius. Bueno, pues ahí además tienes directamente lo que empiezas tú a manejar, no solamente en distintos espacios, es la época en que aparecen las famosas peñas a raíz de las dictaduras militares en América Latina. Nuestro país afortunadamente pues recibe a estos cantautores latinos, y tú apareces con las parodias políticas, que es algo que a la gente no solo le hace reír, sino es un verdadero desfogue en un país donde todavía la estructura es muy represiva. Sí, pero además hablando de la canción popular, esto de la canción protesta o la parodia o la testimonial, le han puesto mil calificativos. Va inmersa en la tradición popular, no es nuevo. O sea, la canción popular contiene la canción política, como podríamos llamarle, o la canción crítica, o la parodia. Hay parodias que yo me sé de la colonia,
Claro. En México, en la Ciudad Algunas de de esas México, están en los tus versos discos. del negrito poeta Ajá. atacando a los virreyes, ¿no? Entonces la parodia existe. Hay parodias de La Casita que tuvo mucho éxito en su momento con lo que yo canté. Hay parodias de La Casita de los años 20, que es de cuando se hizo la canción. Se supone que, por dar un ejemplo, se supone que La Casita, el compositor es Manuel José Otón, el gran poeta potosino, ¿no? Se supone, hay ahí dudas, pero se supone que es el autor de La Casita, ¿no? Y se refiere específicamente a alguien. Es la canción tradicional, bueno, la que se recuerda como Ajá. canción campirana bonita, pero de esa canción se han hecho, no una, se han hecho varias parodias a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, burlarte en esa época de figuras, recuerden las parodias presidenciales que eran intocables, es algo que pues seguramente no fue fácil porque en algún lado, si no te presionaron directamente, sí te cerraron la puerta, ¿no? Sí, vuelvo a lo mismo, en los medios sí, la radio por supuesto, no había manera, salvo honrosas excepciones. La televisión ni se diga, en fin, no había mucha manera. Pero curiosamente a mí confluyeron muchas cosas y yo tuve la oportunidad de hacer cabaret político, con un grupo de actores, ahí en Reforma estábamos. Hicimos como 8 años, estuvimos haciendo cabaret. ¿Y te iban a ver los políticos? Sí, claro, les encantaba. cínicos sí son, claro que iban. Y se reían de lo que Y se hacías. reían y todo. No, claro, y ahí hacíamos bastante Fuerte. y cantábamos todas las parodias y hacíamos chistes al respecto y nos burlábamos de la noticia diaria, en fin, de todo. Y después de esto, del cabaret político, surgió una aventura que fue para mí muy importante. Hice varias temporadas en el Teatro Blanquita y ahí grabé el primer disco de parodias y después ese disco tuvo mucha repercusión. Uno de los temas que tú tratas en ese momento es el de la marihuana. Hay una canción ahí que la manejas como tal. Para el momento era algo que difícilmente era aceptable, sin embargo, este tipo de temáticas también que tienen que ver no solamente con lo político, no solamente con música tradicional, sino con temas pues que no se tocaban en esa época, lo hacías como parte de simplemente la parodia o tocar algo que de una o de otra manera pues afectaba a determinado tipo de sector, ¿no? Claro, pero ¿cómo podían? Trataron de censurarme el disco de la marihuana. Sí, es más, un tiempo salió con el sello censurado. Así es. Y se vendió más, claro. Pero no podían, y lo digo actualmente, tampoco puedes callar a nadie si hay valores, ¿cómo decirle?, fundamentales, como son el valor del tiempo. La marihuana es una canción que era una canción de crítica contra Santana. Eran los abogados de Santana. Sí. Entonces, ¿cómo dice? No puede cantar la marihuana en el siglo XX, como si es una canción del siglo XVIII, XIX, ¿no? Mediados del XIX. Entonces era un poco ridículo. Y yo no la incluí por escandalizar, ni por promover la droga, no la incluí porque es una canción muy simpática, muy bien hecha, una parodia política, una serie de valores. Y como no voy a cantar canciones de mi país de mediados del siglo XIX, por favor, no más faltaba, ¿no? Así es. Ahora, cuando finalmente tú llegas a esta etapa en donde pues la crítica política ya se convierte en algo muy común, procesos de democratización en el país, esta idea de la canción, la parodia, la canción protesta, en un esquema mucho más abierto, más democrático como el del México ya en los años 90, en el 2000, ¿esto deja de tener interés, Oscar? No, se sigue generando. Bueno, yo lo sigo intentando. No me dedico a hacer parodias, es muy difícil. Y además no puede uno abarcar todo. Hay ciertas cosas que pueden valer la pena en ese sentido, pero pues no puede uno
tendría yo que hacer una parodia cada hora, ¿no? Pero hay políticos que como que dan para eso. Yo recuerdo que tú, uno de los que mencionabas mucho, era Fidel Velázquez, era alguien que daba para eso. Sí, una ¿no? piedra de toques. Sí, Así bueno, es. ya tenía 800 años ahí arriba, ¿no? Y eso te permitía. ¿Algún otro personaje que tuvieras ahí que era como que fundamental para poder hacer parodias, no? No, tiene tanto que ver el momento, la Vox Populi, no tienen que andar con las antenas viendo entonces para ver qué dice la gente, ¿no? También. Porque hay gente que no merecen ni ser mencionadas, lo digo en serio. Hay gente que no se merecen una parodia, punto. No, ni siquiera eso. Ni siquiera para eso una hay parodia. que manejar eso, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil. La canción política y la parodia es un compromiso serio en el sentido de que tienes que ser muy oportuno, muy acertado, porque no siempre le dan al clavo. Puedes caer en lo chabacano, en lo tonto, o darle atinarle, ¿no? Entonces no es tan fácil. Además es efímera. Es raro que una parodia perdure porque estás criticando el hecho, el momento, el acontecimiento. En el mejor caso el sexenio, ¿no? ¿Eh? En el mejor caso el sexenio. El sexenio, en fin, tantas cosas. Así es. Entonces es bien difícil, pero no dejo de hacerlo. Bueno, ahí estamos. Estamos platicando aquí con Óscar Chávez en Línea Directa. Óscar Chávez, cuando tú cantas este tipo de temas políticos, temas sociales, de una manera también muy clara, es un hecho de que, decías tú, los medios no están interesados. Yo eventualmente, de repente, te veía aparecer, por ejemplo, en Televisa, en alguna de estas empresas, pero yo me preguntaba, por qué, cómo entras de repente a cantar en estas empresas que parecería ser, pues no deberían estar interesadas en este tipo de temas, ¿no? Pero yo grabé, tengo una producción muy amplia, aunque últimamente tengo mis altibajos como todos. Andamos con muchos problemas, pero yo he grabado mucho disco y dentro de lo que grabé estuve muchos años grabando, repito, grabé mucha música de otro orden, grabé boleros, grabé canción romántica. Y eso sí te lo aceptaba. Y eso sí entraba en estos. Como compositor he grabado cosas de otro tipo, de canción amorosa o antologías de otro orden, ¿no? Grabé discos sobre música por dar ejemplos, de Oaxaca, o música de Guanajuato, o música por temas, ¿no? Ferrocarriles. En fin, es mucho lo que he grabado, muchísimo. Ahora, cuando tú dices o te defines como un hombre de izquierda, ¿esto quiere decir que tu perspectiva del México de los años 70, 80, 90, a lo que ha pasado en este último tiempo, lo sigues viendo desde la misma óptica, la misma perspectiva, o la realidad te hizo cambiar? No, me considero izquierda porque, bueno, he leído mucho, tengo alguna información, no soy especialista ni politólogo ni nada por el estilo, en definitiva soy una que se dedica a cantar y cuando se puede actuar. Pero sí me considero de izquierda porque creo que es lo más adecuado, ¿no?, para nuestro país. Pero ya a estas alturas yo y algunos amigos, yo no formo parte de nadie en especial, ni de partido. Ninguno, no, para nada. Me considero desde hace un buen rato francotirador, nada más. No. Teatro, has hecho teatro mucho. Hace mucho que no. Ya no, pero bueno, ¿qué hacías en teatro? Hice mucho teatro en la etapa inicial de cuando salí de la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Sí trabajé mucho, hice mucho teatro. Sí, trabajé mucho en teatro mexicano, sobre todo, obras de Carballido, un público mexicano que a veces no ve el teatro todavía como una actividad central. Sin embargo, hay quizá un público muy específico que lo hace. No, pues cada vez más pequeño. Nos han hecho, entre otras cosas, han hecho pedazos el teatro. Pues, es increíble, no hay teatros, no hay movimientos, no hay apoyo de ninguna índole al trabajo cultural que es el teatro, la danza, no se diga, ¿no? Tantos espectros que hay por ahí que debieran ser apoyados por
los gobiernos no lo hay, ¿no? No, absolutamente. Lo último que se les ocurre es la cultura, nomás hay que oírlos hablar, ¿no? Bueno, pues esa es parte de su limitación. Pero lo que sí es cierto también es que en el México de hoy, estos cantantes, digamos así, o cantautores, como tú, como Amparo Ochoa desaparecida, eran de una o de otra manera parte de una vanguardia y hoy ya no existe. No, sí existe, lo mencioné hace rato, lo que no son espacios. O sea, no hay Y los espacios. tenían antes Pues, tampoco. bueno, pero andaba uno dando lata, ¿no? ¿Y hoy ya no? Donde podías. Sí, también, pero acá se cierran más. O sea, la televisión está controlada por unas cuantas gentes. La radio desde hace muchísimos años está controlada por unas cuantas gentes. La prensa está controlada por unas cuantas gentes. Entonces, no hay diversidad, no hay lo que debiera haber, una diversidad para que cada quien tenga el espacio que se merece, ¿no? Políticos el día de hoy que plantean transformaciones para México, ¿tú ves este país con alternativas de aquí en adelante? Bueno, claro que hay alternativas y claro que más le vale, o si no, como dice el dicho, vámonos muriendo todos que están enterrando gratis, ¿no? Entonces, ¿de qué? O reaccionamos. Y claro que vamos, tenemos una serie de culturas prodigiosas, no somos una sola cultura, somos muchas. Tenemos una cultura prodigiosa, tenemos muchos valores. Hay gente joven valiosísima, hay gente de edad valiosísima. Hay manera de, ¿no? Hay que poner las cosas en su lugar, pero bueno, ya encontraremos la manera, ¿no? ¿Es un problema de meterle dinero a la cultura? ¿Es un problema de dinero? ¿Es un problema de recursos? ¿O de una visión distinta de lo que tiene? No, por supuesto que es un problema de dinero, pero también de infraestructuras que ya existían. Te da una pena, ¿no? Que en lugar de apoyar cosas que ya existían, antes en las escuelas, en las primarias, en los primeros años de educación, del kinder o como le llamen, te daban clases de música. ¿O ya no? Y hablo de no. Antes te daban clases de música, de danza, talleres de todo orden, talleres de literatura, de lectura, de todo. Lo recuerdo porque lo viví. Y ahora no existe eso. Ahora hacen concursos para que los niños babosos bailen como el baboso de Michael Jackson. No puede ser, ¿no? Que tiene que ver con nuestra cultura. Por poner un ejemplo, ¿no? Y finalmente, Óscar Chávez, ¿tú te ves todavía como un autor y cantante comprometido con un proyecto determinado de vida, ¿no? Sí, yo tengo muchos proyectos, claro. Yo tengo muchos proyectos de orden cultural, de orden político, bueno, mientras me lo permitan las facultades, ¿no? De orden político también dices. Sí, hablando de mi trabajo, Así de grabar discos en relación a temas. Tengo proyectos voy ahora al auditorio, el 27 de agosto. Casi seguro iré con Los Morales, que me acompañan hace muchos años, y casi seguro con la Sonora Santanera. Bueno, voy a cantar bolero arrabalero. Ese es parte del rescate de la cultura mexicana. Óscar Chávez, de veras, muchísimas gracias por estar aquí. Fue Óscar Chávez, aquí, en Línea Directa.